Tampa, 1892. En una esquina polvorienta de Ybor City, donde el humo de los cigarros se mezcla con el aroma del arroz con frijoles, una mujer afrocubana abre las puertas de su pensión. Afuera, agentes españoles vigilan cada movimiento, cada rostro, cada sombra que cruza las calles del barrio cubano. Adentro, escondido entre las ollas humeantes y las sábanas tendidas, se encuentra el hombre más buscado del Caribe, José Martí, el arquitecto de una revolución que aún no ha comenzado. La distancia entre la libertad y la muerte es exactamente el ancho de una puerta de madera. Paulina Pedroso no llevaba uniforme ni empuñaba rifle. Su campo de batalla era una cocina. Su arma era un plato de comida caliente. Su estrategia era la invisibilidad que la sociedad le había impuesto por el color de su piel. Mientras los historiadores escribirían sobre generales y batallas, nadie registraría que la independencia de Cuba se cocinó literalmente en su estufa, que los planes de invasión se escondieron entre sus recetas, que cada conspirador que comió en su mesa le debía la vida. El heroísmo tiene muchos rostros. A veces huele a sofrito y se viste con delantal. 3 años después, Martí zarparía desde Florida hacia su destino final en Cuba. Paulina le entregaría una medalla religiosa para protegerlo. Una bala española atravesó el pecho del apóstol en Dos Ríos, apenas 3 meses después de partir. La medalla regresó a Tampa manchada de sangre. Paulina Pedroso viviría 30 años más, guardando luto eterno por el hombre que alimentó, escondió y protegió docenas de veces. Nunca regresó a la Cuba libre que ayudó a crear. Su nombre desapareció de los libros de historia. Tampa, Florida, 1892. El calor del verano del Golfo de México se adhiere a la piel como una segunda capa de ropa. En las calles de Ybor City, el barrio cubano más peligroso de Estados Unidos, el humo de las fábricas de tabaco se mezcla con el aroma de café cubano recién colado. Aquí, entre tabaqueros exiliados y conspiradores refugiados, una mujer afrocubana está a punto de convertirse en la pieza más importante de una revolución que aún no ha comenzado. Su nombre es Paulina Pedroso. Su arma no es un rifle, es una cocina. Su campo de batalla no es una trinchera, es una pensión de 2 pisos en la esquina de la 9ª Avenida. Y su enemigo la está vigilando ahora mismo desde el otro lado de la calle. Paulina no llegó a Tampa buscando ser heroína. Llegó como llegan todos los exiliados, huyendo. Dejó atrás una Cuba colonial, donde ser mujer, negra y libre significaba ocupar el escalón más bajo de una sociedad construida sobre el racismo y la esclavitud apenas abolida. En Tampa encontró algo que La Habana nunca le ofreció: la posibilidad de ser propietaria. Con sus ahorros y los de su esposo Ruperto, abrió una pensión modesta en pleno corazón de Ybor City. Lo que comenzó como un negocio de supervivencia, pronto se transformó en algo mucho más peligroso. Porque en 1890, cuando José Martí visitó Tampa por primera vez recaudando fondos para la independencia cubana, necesitaba un lugar donde hospedarse. No un hotel donde los espías españoles pudieran registrar su nombre en un libro de huéspedes. No una casa conspicua que atrajera sospechas. Necesitaba invisibilidad. Y en la América de finales del siglo XIX, nada era más invisible que una pensión regentada por una mujer negra. Martí llegó a la puerta de Paulina Pedroso por recomendación de otros exiliados. Era una noche de octubre, y el apóstol de la independencia cubana venía directo de un mitin clandestino en una fábrica de tabacos donde había encendido los ánimos de 300 trabajadores con su oratoria incendiaria. Necesitaba dormir, necesitaba comer. Necesitaba un refugio donde planificar el siguiente movimiento sin que los agentes del consulado español supieran dónde encontrarlo. Paulina abrió su puerta sin hacer preguntas. Preparó arroz con pollo, tostones y café. Martí comió en silencio, observando cómo esta mujer se movía por la cocina con la eficiencia de quien ha aprendido a hacer mucho con poco. Al terminar, le agradeció. Ella respondió con una frase que definiría su relación para siempre. «Usted no me debe nada. Yo le debo a Cuba todo». Esa noche, Martí durmió en la habitación del fondo. Afuera, 2 hombres con sombreros oscuros vigilaban la entrada. No lograron verlo entrar. No lo verían salir. Lo que Paulina entendió desde el primer momento es algo que tomaría décadas para que los historiadores comprendieran.
La revolución no se hace solo con rifles y discursos. Se hace con logística. Se hace con seguridad operacional. Se hace con lugares donde los conspiradores puedan reunirse sin ser detectados, donde los documentos puedan esconderse sin ser descubiertos, donde los revolucionarios puedan comer, dormir y planificar sin miedo a ser arrestados antes del amanecer. Su pensión se convirtió en todo eso. Entre 1890 y 1895, Martí visitó Tampa al menos 20 veces. Cada vez se hospedó en casa de Paulina. Cada vez ella cocinó para él, lavó su ropa, ocultó sus documentos entre las sábanas del armario y organizó reuniones clandestinas en su comedor como si fueran simples cenas familiares. Los agentes españoles sabían que Martí estaba en Tampa. Lo que nunca pudieron descubrir es dónde exactamente dormía el hombre más buscado del Caribe. La genialidad de Paulina Pedroso no fue solo ofrecer refugio, fue convertir su hogar en una fortaleza invisible. Cada detalle estaba calculado. Las reuniones se disfrazaban como fiestas de cumpleaños o celebraciones religiosas. Los documentos revolucionarios se escondían dentro de latas de café, cosidos en colchones, enrollados dentro de velas religiosas. Cuando llegaban visitantes sospechosos, Paulina tenía códigos establecidos. Si servía café sin azúcar, significaba peligro inminente. Si encendía 2 velas en lugar de una en el altar de la Virgen de la Caridad, los conspiradores debían salir por la puerta trasera. Martí confiaba en ella como no confiaba en nadie más. Neck le entregaba cartas que debían ser enviadas a contactos en Nueva York, Kingston y Cayo Hueso. Le confiaba nombres de colaboradores, cantidades de dinero recaudadas, fechas tentativas para el inicio de la invasión. Un solo error, una sola palabra en el oído equivocado, y toda la conspiración se vendría abajo. Paulina nunca cometió ese error, pero el peligro era real y constante. El gobierno español sabía que Tampa era el centro neurálgico de la conspiración independentista. Habían infiltrado informantes en las fábricas de tabaco. Pagaban a delatores entre los propios exiliados. Seguían a Martí cada vez que llegaba al puerto. Y sin embargo, nunca lograron atraparlo en flagrante delito de conspiración. Nunca encontraron los documentos. Nunca irrumpieron en el lugar correcto en el momento preciso. De parte de esa imposibilidad tenía un nombre: Paulina Pedroso. Porque ella había construido algo que los españoles no anticiparon y que la historia tardaría décadas en reconocer: una red de protección basada en la invisibilidad social. Las autoridades buscaban conspiradores en las tabernas donde se reunían los hombres. Vigilaban las imprentas, donde se publicaban los manifiestos revolucionarios. Seguían a los líderes visibles del Partido Revolucionario Cubano. Pero nunca miraron 2 veces a una pensión regentada por una mujer afrocubana en una esquina tranquila de Ybor City. La revolución se cocinaba literalmente bajo sus narices, envuelta en el aroma del sofrito y escondida detrás de la sonrisa servicial de una mujer que sabían que existía, pero a quien nunca consideraron peligrosa. En 1893, Martí pasó 3 semanas consecutivas en casa de Paulina. Fue el período más productivo de la conspiración. En ese comedor pequeño, alrededor de una mesa de madera gastada, se trazaron los planes finales para la invasión de Cuba. Se discutieron las rutas de abastecimiento de armas. Se asignaron responsabilidades a cada líder revolucionario. Se redactaron las proclamas que se leerían el día del desembarco. Paulina servía café, retiraba platos, entraba y salía de la habitación como si fuera invisible, pero escuchaba cada palabra, memorizaba cada nombre, porque sabía que si algo salía mal, si los documentos eran descubiertos o si Martí era arrestado, ella sería la única que conocería la totalidad del plan. Era el respaldo humano de la revolución, en el archivo vivo de una conspiración que podía ser destruida en cualquier momento. Los domingos, Paulina transformaba su pensión en algo más: un centro comunitario. Cocinaba para docenas de tabaqueros exiliados que no tenían familia en Tampa. Organizaba colectas para viudas de revolucionarios caídos. Enseñaba a leer a niños cubanos nacidos en el exilio. Y entre olla y olla, entre clase y clase, coordinaba la logística de una guerra que estaba a punto de estallar al otro lado del estrecho de Florida.
Martí la llamaba mi hermana. Los conspiradores la llamaban la guardiana. Los españoles, si hubieran sabido quién era realmente, la habrían llamado la mujer más peligrosa de Tampa. Pero nunca lo supieron, porque el heroísmo de Paulina Pedroso era del tipo que no aparece en los libros de historia. No había uniformes, no había medallas, no había batallas épicas que pintar en cuadros. Solo había una mujer afrocubana alimentando revolucionarios, escondiendo documentos y manteniendo viva una conspiración con nada más que inteligencia, valentía y la invisibilidad que una sociedad racista le había impuesto como condena, pero que ella convirtió en su arma más poderosa. Mientras el mundo avanza, historias extraordinarias se pierden para siempre. Pulsa suscribir ahora y conviértete en guardián de la historia. Hay un tipo de guerra que no se libra con fusiles. Se libra con información, con sigilo, con la capacidad de moverse entre las sombras sin ser detectado. En Tampa de 1890, mientras los agentes españoles vigilaban tabernas y seguían a líderes revolucionarios varones, una red entera de inteligencia operaba justo frente a sus ojos. No la veían porque habían sido entrenados para no verla. Eran mujeres, eran negras, y por eso mismo eran invisibles. Paulina Pedroso no trabajaba sola. Detrás de cada conspirador exitoso había una cocinera que memorizaba conversaciones, una lavandera que transportaba mensajes cosidos en camisas, una costurera que escondía documentos en el dobladillo de pantalones. La Revolución cubana tenía un ejército secreto, y ese ejército usaba delantales en lugar de uniformes. La red comenzó por necesidad, y no por diseño. Cuando Paulina se dio cuenta de que los españoles habían infiltrado informantes en las fábricas de tabaco, entendió que necesitaba un sistema de comunicación que no pudiera ser interceptado. No podía confiar en mensajeros conocidos, no podía usar el correo oficial, no podía depender de reuniones públicas que pudieran ser vigiladas. Así que recurrió a las únicas personas en Tampa que tenían acceso total a los hogares cubanos sin levantar sospechas: las mujeres afrocubanas que trabajaban como empleadas domésticas. Conocía a docenas de ellas. Compartían el mismo mercado los sábados. Asistían a la misma iglesia los domingos. Se ayudaban mutuamente cuando alguien enfermaba o necesitaba trabajo. Paulina convirtió esa red de solidaridad femenina en una red de espionaje revolucionario, y los españoles nunca lo vieron venir. El sistema era brillante en su simplicidad. Cuando Martí necesitaba enviar un mensaje urgente a un contacto en Cayo Hueso, no lo escribía en papel que pudiera ser interceptado. Se lo confiaba a Paulina. Ella lo memorizaba y lo pasaba a Mercedes, una lavandera que trabajaba para una familia española próspera. Mercedes fingía ir al mercado, pero en realidad se reunía con Caridad, una costurera que viajaba semanalmente a Cayo Hueso para entregar vestidos a clientas adineradas. Caridad entregaba el mensaje verbalmente al contacto correcto. Ningún papel, ningún rastro, ninguna evidencia que pudiera ser usada en un tribunal español. Si alguna de ellas era interrogada, simplemente estaba visitando a una amiga o haciendo un encargo. Los agentes españoles podían seguir a Martí todo lo que quisieran. Nunca seguirían a una lavandera negra cargando cestas de ropa. Pero la red hacía mucho más que transportar mensajes. Recopilaba inteligencia. Cada mujer que trabajaba en una casa española era un par de ojos y oídos dentro del campo enemigo. Escuchaban conversaciones entre diplomáticos, veían documentos dejados sobre escritorios, conocían los horarios de las patrullas de vigilancia, sabían qué familias españolas simpatizaban secretamente con la causa cubana y cuáles eran informantes activos del consulado. Toda esa información fluía de regreso a Paulina, quien la organizaba y la compartía con Martí. En una ocasión, Mercedes escuchó al cónsul español discutiendo planes para arrestar a varios líderes revolucionarios durante una reunión programada en una fábrica de tabacos. Pasó la información a Paulina. Paulina alertó a Martí. La reunión se canceló. Los revolucionarios se salvaron. Los españoles nunca supieron por qué sus sospechosos no aparecieron esa noche. La respuesta estaba planchando camisas en la habitación de al lado. La invisibilidad era el arma más poderosa de la red.
En la Tampa de finales del siglo XIX, el racismo estructural creaba jerarquías sociales rígidas. Las mujeres afrocubanas ocupaban el nivel más bajo. Se esperaba que fueran sumisas, calladas, serviles. Nadie imaginaba que pudieran ser agentes de inteligencia sofisticadas. Esa subestimación sistemática era exactamente lo que las hacía perfectas para el trabajo. Podían estar presentes en conversaciones sensibles porque se asumía que no entendían lo suficiente como para importar. Podían moverse libremente por la ciudad porque nadie consideraba que sus movimientos valieran la pena rastrear. Podían reunirse entre ellas sin levantar sospechas, porque se esperaba que las mujeres negras se congregaran. El racismo que las oprimía se convirtió en su camuflaje perfecto. Paulina no solo entendió esto, lo convirtió en estrategia deliberada. Había códigos y señales que solo ellas conocían. Si Paulina colgaba una sábana blanca en su ventana, significaba que Martí estaba en Tampa y que era seguro hacer contacto. Si colgaba una sábana azul, significaba peligro inminente y que todas las actividades debían cesar temporalmente. En el mercado compraban frutas específicas para comunicar mensajes. Plátanos verdes significaban que un envío de armas había llegado. Naranjas significaban que un barco partiría pronto hacia Cuba. Mangos significaban que había un informante nuevo en la comunidad que debía ser evitado. Y para cualquier observador externo, eran simplemente mujeres comprando comida. Para ellas era un sistema de comunicación en tiempo real operando en plena luz del día. Los españoles gastaban recursos siguiendo a hombres con bigotes conspicuos. La revolución se coordinaba entre cestas de frutas y conversaciones sobre recetas. No todas las mujeres de la red eran empleadas domésticas. Algunas eran propietarias de pequeños negocios como Paulina. Otras eran parteras que visitaban hogares durante emergencias médicas, lo que les daba acceso a información sensible sobre quién estaba enfermo, quién había viajado recientemente, quién recibía visitas inesperadas. Había una vendedora ambulante de dulces llamada Josefa que recorría Ybor City con su cesta ofreciendo turrones y merengues. Lo que realmente vendía era información. Por el precio de un dulce, los revolucionarios podían susurrarle preguntas que ella respondería en su próxima visita. Ningún español sospechó nunca que la dulcera alegre que visitaba su casa cada semana estaba recopilando inteligencia para el Partido Revolucionario Cubano. El disfraz perfecto no es volverse invisible. Es volverse tan visible que nadie te tome en serio. Hubo momentos de peligro extremo. En 1893, los españoles arrestaron a un tabaquero llamado Esteban bajo sospecha de conspiración. Lo torturaron buscando nombres. Esteban sabía sobre la red de mujeres. Si hablaba, docenas de ellas serían arrestadas. Paulina tomó una decisión brutal. Todas las actividades cesaron inmediatamente. Los mensajes se detuvieron. Las reuniones se cancelaron. Las mujeres desaparecieron de sus rutinas normales durante 2 semanas. Cuando los españoles finalmente liberaron a Esteban por falta de evidencia, resultó que no había hablado. Pero Paulina había actuado como si lo hubiera hecho, protegiendo la red a costa de paralizar temporalmente las operaciones revolucionarias. Era el tipo de decisión estratégica que requería frialdad militar. Era el tipo de decisión que nadie recuerda porque los historiadores no escriben sobre mujeres que toman decisiones así. Escriben sobre generales en campos de batalla, no sobre cocineras tomando decisiones de vida o muerte entre ollas de arroz. Lo más extraordinario de la red de Paulina es que funcionó durante 5 años sin ser descubierta. 5 años de operaciones encubiertas en una ciudad donde los españoles tenían recursos, informantes y autoridad legal. 5 años transportando información, escondiendo revolucionarios, coordinando logística para una invasión inminente. Y todo se hizo usando la infraestructura social que el racismo y el sexismo habían creado. Las mujeres afrocubanas fueron subestimadas sistemáticamente, y esa subestimación fue su superpoder. Cuando finalmente estalló la guerra en Cuba en 1895, cuando Martí finalmente partió desde Florida para liderar la invasión, lo hizo porque la red de Paulina había mantenido a salvo la conspiración el tiempo suficiente para que madurara. Sin fusiles, sin uniformes, sin reconocimiento,
Solo inteligencia, valentía y la capacidad de convertir la opresión en estrategia. Hoy, cuando se cuenta la historia de la independencia cubana, se mencionan nombres de generales, batallas famosas, discursos memorables. Casi nunca se menciona a Mercedes la lavandera, a Caridad la costurera, a Josefa la dulcera. Casi nunca se explica que la victoria comenzó en cocinas y mercados, coordinada por mujeres que usaron su invisibilidad como arma. La historia ama a los héroes visibles, pero las revoluciones las ganan los invisibles. Y en Tampa, 1890, los más invisibles de todos fueron los más indispensables. Entre el aroma del sofrito y el sonido de cucharas golpeando ollas de hierro, se escondían los secretos más peligrosos del Caribe. La cocina de Paulina Pedroso no era solo el lugar donde alimentaba revolucionarios. Era el archivo clandestino de una conspiración continental. Dentro de latas de café etiquetadas como grano común, Paulina guardaba manifiestos revolucionarios que podían costarle la vida. Cosidos en el forro de los colchones donde Martí dormía, había listas de contactos en Nueva York, Kingston y Cayo Hueso. Enrollados dentro de velas religiosas dedicadas a la Virgen de la Caridad del Cobre, había mapas de desembarco para la invasión de Cuba. Un solo registro policial, una sola inspección inesperada, y toda la estructura revolucionaria del exilio cubano se vendría abajo. Paulina vivió 5 años en esa cuerda floja. Nunca resbaló. Los documentos llegaban de formas ingeniosas. Martí viajaba con manuscritos escondidos en el dobladillo de su abrigo. Otros conspiradores traían cartas cifradas dentro de Biblias con páginas huecas. Había mensajes escritos con tinta invisible que solo se revelaban cuando se exponían al calor de una vela. Paulina desarrolló su propio sistema de archivo, basado en la lógica doméstica que ningún español sospecharía. Los documentos más importantes iban dentro de latas de manteca de cerdo selladas herméticamente y enterradas en el pequeño jardín trasero debajo de las plantas de tomate. Los planes operativos se escondían entre las páginas de libros de cocina, específicamente en recetas que ella nunca preparaba para que los libros parecieran sin uso. Y las listas de donantes y cantidades recaudadas se escribían en el reverso de facturas de mercado, mezcladas con anotaciones de precios reales de frijoles y arroz. Si alguien revisaba, veía exactamente lo que esperaba ver, los registros domésticos de una pensión modesta. Pero los documentos eran solo la mitad del problema. La otra mitad eran las reuniones. Cada vez que Martí visitaba Tampa, necesitaba coordinar con docenas de líderes revolucionarios dispersos por toda Florida. Esas reuniones no podían celebrarse en lugares públicos. No podían anunciarse con anticipación. No podían repetir patrones que los españoles pudieran detectar. Paulina convirtió su pensión en un teatro de operaciones encubiertas. Las reuniones se disfrazaban como fiestas de cumpleaños, celebraciones religiosas o simples cenas entre amigos. Cuando 15 hombres llegaban a su casa un martes por la noche, los vecinos veían una celebración bulliciosa con música de guitarra y risas. Lo que realmente sucedía en el comedor era una sesión de planificación militar donde se discutían rutas de contrabando de armas, fechas de desembarco y estrategias de financiamiento. El ruido de la celebración era intencional. Ahogaba las conversaciones sensibles y normalizaba la presencia de muchos visitantes. Paulina desarrolló protocolos de seguridad dignos de una agencia de inteligencia moderna. Los invitados nunca llegaban todos juntos. Paulina los escalonaba en intervalos de 15 minutos para no atraer atención. Cada uno entraba por una puerta diferente. La principal, la trasera del jardín, la entrada lateral de la cocina. Dentro de la casa había señales de advertencia establecidas. Si Paulina servía café sin preguntar cómo lo querían, significaba que todo estaba seguro. Si preguntaba explícitamente preferencias de azúcar, significaba que había alguien sospechoso cerca y que la conversación debía mantenerse en temas banales. Tenía un espejo colocado estratégicamente en la ventana de la cocina que le permitía ver quién se acercaba a la casa sin necesidad de asomarse, obviamente. En el comedor, siempre había una baraja de cartas sobre la mesa. Si aparecían visitantes inesperados, los hombres simplemente fingían estar jugando dominó. El dominó se convirtió en código.
Si alguien preguntaba por qué tantos hombres juntos, la respuesta era simple: torneo de dominó semanal. Las precauciones no eran paranoia, eran supervivencia. El consulado español en Tampa tenía al menos 6 informantes pagados, operando en Ybor City en 1893. Algunos eran cubanos, que habían sido extorsionados o sobornados. Otros eran españoles infiltrados, haciéndose pasar por simpatizantes de la independencia. Los españoles sabían que Martí visitaba Tampa regularmente. Lo que no podían descubrir era dónde exactamente se hospedaba y dónde se reunía con sus colaboradores. Paulina fue clave en mantener esa incertidumbre. Hein nunca permitió que las rutinas se volvieran predecibles. Si Martí se quedaba una semana en su casa, la siguiente visita se quedaba solo 2 días. Si una reunión se celebraba un viernes, la próxima sería un martes. Variaba las horas, las entradas, hasta el menú que servía para evitar patrones reconocibles. Era contraespionaje intuitivo ejecutado por una mujer sin entrenamiento formal, solo con inteligencia natural y comprensión profunda de cómo funcionaba la vigilancia. Hubo momentos donde el sistema casi falla. En febrero de 1894, un informante español reportó actividad sospechosa en la casa de Paulina. 2 agentes se presentaron a las 8 de la noche sin previo aviso. Tocaron la puerta exigiendo entrar. Paulina abrió con una sonrisa y mandil manchado de salsa de tomate. Detrás de ella, y la casa bullía con ruido de celebración. Los agentes exigieron saber qué se celebraba. Paulina explicó que era el cumpleaños de su sobrina. Había pastel en la mesa, regalos envueltos, niños corriendo. Los agentes entraron de todos modos. Revisaron la sala, el comedor, miraron las caras de los presentes. Había 12 personas, todas aparentemente celebrando inocentemente. Lo que los agentes no sabían es que 3 de esos hombres eran líderes revolucionarios clave, incluyendo uno que acababa de llegar de Nueva York con fondos para comprar armas. Los documentos que transportaba estaban escondidos dentro del pastel de cumpleaños que descansaba intacto en el centro de la mesa. Los agentes se quedaron 15 minutos. No encontraron nada sospechoso. Se disculparon por la intrusión y se fueron. En cuanto cruzaron la esquina, la celebración falsa se transformó en reunión real. El pastel se cortó. Los documentos se extrajeron. La conspiración continuó. Paulina también servía como intermediaria física para transferencias delicadas. Cuando donantes adinerados contribuían dinero para la causa, no podían simplemente entregarlo a Martí en público. El dinero fluía a través de Paulina. Un comerciante español simpatizante dejaba una bolsa con $500 fingiendo pagar por una semana de hospedaje. Paulina contaba el dinero, lo documentaba en un cuaderno cifrado y lo entregaba a Martí cuando era seguro hacerlo. A veces guardaba miles de dólares escondidos en su casa durante semanas, esperando el momento correcto para la transferencia. El riesgo era inmenso. Si la robaban, la revolución perdía fondos críticos. Si los españoles descubrían el dinero, sería evidencia irrefutable de conspiración. Pero Martí confiaba en ella más que en cualquier banco. Y con razón. En 5 años de manejar fondos revolucionarios, nunca faltó un centavo. Lo que hacía a Paulina excepcional no era solo su valentía, era su capacidad organizativa. Mantenía registros mentales de quién había donado qué, cuándo habían llegado documentos específicos, qué información había sido enviada a qué contacto. Todo en su cabeza porque escribirlo era demasiado peligroso. Martí podía llegar a su casa a medianoche y preguntar: ¿llegó respuesta de Kingston sobre el envío de rifles? Paulina sabía la respuesta inmediatamente. ¿Cuánto dinero tenemos disponible para el próximo embarque? Ella conocía el número exacto. ¿Quién en Tampa es confiable para transportar un mensaje a Cayo Hueso mañana? Tenía 3 nombres listos. Era la memoria institucional de la conspiración. Era la gerente de operaciones de una revolución. Y lo hacía mientras cocinaba para 20 personas, administraba una pensión y criaba a sus propios hijos. Cuando Martí partió finalmente hacia Cuba, en 1895, dejó en casa de Paulina documentos que consideraba demasiado sensibles para llevar al campo de batalla.
Incluían correspondencia con líderes políticos estadounidenses, listas completas de colaboradores en el exilio y borradores de la Constitución que planeaba implementar en Cuba Libre. Le dijo: «Si muero, estos documentos deben llegar a Tomás Estrada Palma». Paulina asintió. Guardó esos papeles como si fueran reliquias sagradas. Cuando la noticia de la muerte de Martí llegó 3 meses después, Paulina cumplió su promesa. Los documentos llegaron intactos a su destino. La última misión estaba completa. Pero el costo emocional de esa misión sería algo de lo que Paulina nunca se recuperaría. Enero de 1895. Después de 5 años de conspiraciones, reuniones clandestinas y recaudación incansable de fondos, el momento había llegado finalmente. La invasión de Cuba estaba lista para comenzar. Martí había coordinado con los generales Máximo Gómez y Antonio Maceo. Las armas estaban compradas, los barcos estaban fletados. Los revolucionarios dentro de Cuba esperaban la señal. Solo faltaba una cosa. Martí tenía que partir desde el exilio hacia el campo de batalla. Y eso significaba una última visita a Tampa, una última cena en casa de Paulina Pedroso, una última despedida que ambos sabían podría ser definitiva. La revolución finalmente había llegado. Pero el precio de la victoria aún estaba por pagarse, y ese precio sería contado en sangre. Martí llegó a casa de Paulina en una noche de invierno inusualmente fría para Florida. Venía directamente de Nueva York, donde había cerrado los últimos acuerdos financieros con donantes exiliados. Traía consigo una pequeña maleta con ropa, documentos y los manifiestos que planeaba distribuir una vez desembarcara en Cuba. Paulina lo recibió como siempre, con un abrazo, café recién hecho y un plato de comida caliente. Pero esta vez había algo diferente en el ambiente. No era solo otra visita de recaudación de fondos. No era solo otra sesión de planificación. Esta era la despedida. Martí partiría en menos de una semana hacia República Dominicana, donde se reuniría con Gómez antes de zarpar hacia Cuba. Ambos lo sabían. Ninguno lo mencionó durante la cena. Hablaron de todo excepto de lo obvio, que probablemente no volverían a verse. Durante 3 días, la casa de Paulina fue el epicentro final de los preparativos. Llegaban mensajeros a todas horas con actualizaciones sobre los barcos, las armas, los contactos en Cuba. Martí escribía cartas de despedida a amigos y colaboradores, sabiendo que muchas de esas cartas serían las últimas que recibirían de él. Revisaba mapas de la costa cubana, marcando puntos de desembarco. Discutía estrategia con otros revolucionarios que pasaban por Tampa camino a la guerra. Y Paulina estaba ahí, como siempre, asegurándose de que comiera, de que durmiera al menos unas horas, de que no olvidara los documentos importantes cuando finalmente partiera. Era maternal y militar al mismo tiempo. Cuidaba de él como una hermana, pero también lo preparaba para la batalla como un comandante prepara a sus soldados. La tensión era palpable. Todos sabían que lo que estaba por venir sería brutal. La noche antes de partir, Martí y Paulina se sentaron solos en la cocina después de que todos los demás se habían ido. No había reuniones programadas. No había conspiradores esperando. Solo 2 amigos que habían compartido 5 años de lucha clandestina, enfrentando la realidad de que esa lucha estaba a punto de volverse letal. Martí le habló de sus esperanzas para Cuba libre, una nación sin esclavitud, sin racismo, donde afrocubanos como Paulina tuvieran los mismos derechos que cualquier otro ciudadano. Le habló de su miedo de no vivir para ver esa Cuba. Paulina le respondió con algo que lo sorprendió. Le dijo que ella tampoco creía que volvería a Cuba. Había vivido tanto tiempo en el exilio que Tampa se había convertido en su hogar. Pero eso no importaba. Lo que importaba era que la próxima generación de cubanos creciera libre. Si Martí moría logrando eso, su muerte tendría sentido. Si Paulina pasaba el resto de su vida en el exilio, habiendo ayudado a esa causa, su exilio tendría sentido. Ambos habían aceptado sus sacrificios. A la mañana siguiente, cuando Martí estaba listo para partir, Paulina le entregó algo que había estado guardando para ese momento. Era una medalla religiosa de la Virgen de la Caridad del Cobre, la patrona de Cuba.
La medalla había pertenecido a la madre de Paulina, quien la había traído desde Cuba cuando huyeron al exilio. Era una de las pocas posesiones de valor que Paulina tenía, un vínculo tangible con su tierra natal. Se la colgó al cuello a Martí con manos temblorosas y le dijo: «Para protección». Martí intentó rechazarla, diciendo que era demasiado valiosa. Paulina insistió. Le explicó que necesitaba saber que llevaba algo de ella con él a Cuba, algo que lo mantuviera conectado a todos los que habían hecho posible este momento. Martí aceptó. Se abrazaron. No hubo discursos grandiosos, no hubo lágrimas dramáticas. Solo un abrazo largo entre dos personas que sabían que probablemente no volverían a verse. Luego Martí salió por la puerta, subió al carruaje que lo esperaba y desapareció en dirección al puerto. Paulina no durmió esa noche ni muchas de las noches siguientes. Las noticias de Cuba llegaban esporádicamente y siempre con retraso. En febrero, se enteró de que Martí había llegado a República Dominicana y se había reunido con Gómez. En marzo, supo que habían zarpado hacia Cuba. En abril llegaron reportes de los primeros enfrentamientos con tropas españolas. Los revolucionarios estaban ganando terreno. Pues Martí estaba vivo, liderando no solo como ideólogo, sino como soldado en las filas. Paulina rezaba cada noche frente a su altar de la Virgen de la Caridad, pidiendo que la medalla cumpliera su propósito. Pero en su corazón sabía. Martí era demasiado imprudente, demasiado valiente, demasiado dispuesto a ponerse en peligro. No era el tipo de hombre que se queda en la retaguardia mientras otros luchan. Eventualmente esa valentía lo mataría. Paulina solo esperaba que antes de morir lograra encender la revolución lo suficiente como para que continuara sin él. 19 de mayo de 1895. La noticia llegó a Tampa 3 días después del hecho. José Martí había muerto en combate en Dos Ríos. Había cabalgado directamente hacia las líneas españolas durante un enfrentamiento. Una bala lo alcanzó en el pecho. Cayó de su caballo. Murió minutos después rodeado de soldados revolucionarios que no pudieron salvarlo. Tenía 42 años. Había pasado menos de 2 meses en el campo de batalla, después de 15 años organizando la revolución desde el exilio. Cuando Paulina recibió la noticia, no lloró inmediatamente. Se sentó en su cocina, el mismo lugar donde había alimentado a Martí docenas de veces, y simplemente se quedó inmóvil durante horas. La gente entraba y salía, ofreciendo condolencias. Ella no respondía. Estaba procesando no solo la muerte de un amigo, sino el fin de una era. Los últimos 5 años de su vida habían girado alrededor de mantener vivo a Martí, de protegerlo, de asegurarse de que pudiera cumplir su misión. Y ahora estaba muerto. La misión había comenzado, pero el hombre que la había hecho posible ya no estaba. Semanas después, un paquete llegó desde Cuba a través de contactos revolucionarios. Dentro había pertenencias personales de Martí que estaban siendo devueltas a sus colaboradores cercanos. Para Paulina había 2 cosas: una carta que Martí había escrito días antes de morir pero nunca envió, y la medalla de la Virgen de la Caridad. La medalla estaba manchada de sangre. La cadena estaba rota, probablemente por el impacto de la caída, o por quienes intentaron atenderlo después de ser herido. Paulina sostuvo la medalla en sus manos y finalmente lloró. No había protegido a Martí. No había evitado su muerte. Pero había cumplido su parte. Lo había mantenido vivo el tiempo suficiente para que iniciara la guerra que eventualmente liberaría a Cuba. Eso tendría que ser suficiente. Guardó la medalla en una caja pequeña junto con las cartas que Martí le había escrito a lo largo de los años. Nunca volvió a hablar públicamente sobre su relación con él. El dolor era demasiado privado, demasiado profundo para compartirlo con extraños. Desde ese día, Paulina Pedroso vistió de negro. No era luto formal con fecha de expiración, era luto permanente. Había perdido no solo a un amigo, sino al símbolo viviente de la causa por la cual había arriesgado todo durante 5 años. Continuó operando su pensión. Continuó alimentando a revolucionarios que todavía luchaban. Y continuó siendo parte de la red de apoyo al exilio cubano.
Pero algo fundamental había cambiado. La revolución continuó sin Martí. Cuba eventualmente ganó su independencia, pero Paulina nunca regresó. Cuando le preguntaban por qué no volvía a la Cuba libre que había ayudado a crear, respondía simplemente: «Mi Cuba murió en 2 ríos. El resto es para otros». Ella se quedaría en Tampa, guardando las memorias de lo que costó esa libertad. Guardando la medalla manchada de sangre de un hombre que cambió la historia del Caribe. Guardando el secreto de su propio heroísmo que el mundo nunca reconocería completamente. 1925. 30 años después de la muerte de Martí, Paulina Pedroso murió en Tampa, Florida. Tenía 73 años. Había vivido más de la mitad de su vida en el exilio, vistiendo negro, guardando memorias que nadie le pedía contar. Su funeral fue multitudinario. Cientos de cubanos de Tampa, muchos de ellos hijos y nietos de los revolucionarios que ella había alimentado y protegido, llenaron la iglesia. La trataron como lo que era, una heroína de la independencia cubana. Pero cuando los historiadores oficiales escribieron los libros de historia de Cuba, su nombre apareció brevemente, si acaso. Una nota al pie. Una mención pasajera. Martí se hospedó en casa de Paulina Pedroso en Tampa. Eso era todo, como si hospedar fuera lo único que hizo, como si alimentar revolucionarios fuera su única contribución. La historia oficial no tenía espacio para mujeres afrocubanas que hicieron la revolución posible sin disparar un solo tiro. La casa de Paulina en Ybor City se convirtió en sitio de peregrinación para cubanos que conocían la verdad. Durante décadas, exiliados visitaban la dirección en la 9ª Avenida para pararse frente a la estructura de madera que había sido el cuartel general secreto de Martí. Algunos dejaban flores, otros simplemente se quedaban en silencio, conectando con un pedazo tangible de historia revolucionaria. Los descendientes de Paulina, la familia Pedroso, permanecieron en Tampa generación tras generación. Guardaron las cartas que Martí le había escrito. Conservaron la medalla manchada de sangre. Mantuvieron vivas las historias que su abuela les había contado sobre las noches de conspiraciones, las reuniones clandestinas, a los agentes españoles que nunca descubrieron lo que sucedía literalmente bajo sus narices. Pero esas historias circulaban solo dentro de la comunidad cubana de Tampa. El resto del mundo no las conocía. La historia oficial había decidido qué narrativas importaban, y las mujeres afrocubanas no estaban incluidas. El borrado no fue accidental, fue sistemático. Cuando Cuba finalmente logró su independencia de España en 1898, los nuevos líderes construyeron una narrativa nacional basada en héroes militares masculinos. Generales como Máximo Gómez y Antonio Maceo fueron celebrados con monumentos y nombres de calles. Intelectuales como Martí fueron canonizados como santos de la nación. Pero las mujeres que habían hecho posible esa revolución, especialmente las mujeres negras que habían operado las redes de inteligencia y refugio en el exilio, fueron sistemáticamente excluidas. Parte de esto era sexismo. Las sociedades de principios del siglo XX no reconocían fácilmente el heroísmo femenino a menos que viniera acompañado de sacrificio maternal obvio. Pero parte era racismo. Cuba independiente todavía era una sociedad profundamente racista, donde los afrodescendientes ocupaban posiciones marginales. Reconocer que mujeres afrocubanas habían sido indispensables para la independencia complicaba la narrativa nacional que prefería héroes blancos o mestizos aceptables. Este patrón no fue único de Paulina. Hubo docenas de mujeres afrocubanas que jugaron roles críticos en la revolución y cuyos nombres fueron borrados de la historia oficial. Mercedes Varona, la lavandera que transportaba mensajes cifrados entre Tampa y Cayo Hueso. Caridad Bravo, la costurera que escondía documentos en dobladillos de pantalones. Josefa Álvarez, la vendedora de dulces que operaba como recolectora de inteligencia. Todas ellas arriesgaron sus vidas. Todas fueron indispensables. Ninguna tiene estatua. Ninguna tiene calle con su nombre en La Habana. Sus historias sobreviven solo en archivos familiares, en cartas privadas,
en memorias orales transmitidas de generación en generación, pero nunca incorporadas al canon oficial de la historia cubana. El heroísmo doméstico, el heroísmo de la cocina y la costura, no calificaba como heroísmo real en los ojos de quienes escribieron los libros de historia. Existe un paralelo instructivo con la historia estadounidense. Harriet Tubman, la mujer afroamericana que ayudó a escapar a cientos de esclavos a través del ferrocarril subterráneo, tardó más de un siglo en recibir reconocimiento nacional apropiado. Durante décadas, fue una nota al pie en la historia de la guerra civil, a pesar de que su red de refugios y rutas clandestinas fue instrumental para el movimiento abolicionista. Solo en décadas recientes, su rostro fue propuesto para aparecer en el billete de $20, un reconocimiento que todavía no se ha materializado completamente. Paulina Pedroso es la Harriet Tubman cubana. Operó una red clandestina que hizo posible una revolución. Arriesgó su vida durante años. Protegió al líder más importante de la independencia cubana, y sin embargo, fuera de Tampa, casi nadie conoce su nombre. La diferencia es que Tubman eventualmente recibió algo de reconocimiento. Paulina todavía espera el suyo. La comunidad cubana de Miami, la más grande concentración de exiliados cubanos del mundo, conoce el nombre de Paulina Pedroso. Pero conoce la versión simplificada, la mujer que cocinaba para Martí. No conocen los detalles de la red de inteligencia. No saben sobre los documentos escondidos en latas de café. No han escuchado sobre las reuniones disfrazadas como fiestas de cumpleaños. No entienden la sofisticación operacional de lo que Paulina coordinó durante 5 años. Esa historia completa permanece fragmentada en archivos académicos especializados, en tesis universitarias que pocos leen, en documentos de familia que nunca fueron publicados. Hay un reconocimiento superficial de su existencia, pero no una comprensión profunda de su importancia. Es como conocer que Einstein existió, pero no saber nada sobre la teoría de la relatividad. Se reconoce el nombre sin entender la magnitud de la contribución. En años recientes, historiadoras feministas y académicas afrocubanas han comenzado el trabajo de recuperación. Han excavado archivos, han entrevistado descendientes, han reconstruido las redes que mujeres como Paulina operaban, han documentado cómo el heroísmo doméstico fue heroísmo de batalla bajo otro nombre. Sus investigaciones han demostrado algo fundamental. Sin las mujeres afrocubanas del exilio, la Revolución cubana de 1895 no habría sido posible. No es hipérbole. Es hecho documentado. Martí no podría haber organizado desde Tampa sin lugares seguros donde hospedarse. Los conspiradores no podrían haberse reunido sin espacios protegidos. Los documentos no podrían haberse guardado sin sistemas de ocultamiento. El dinero no podría haberse transferido sin intermediarias confiables. Toda esa infraestructura invisible fue construida y mantenida por mujeres negras. Pero ese trabajo académico todavía no ha penetrado la narrativa popular. Los libros de texto escolares en Cuba y Miami siguen contando la misma historia incompleta. Hoy, la casa de Paulina en Tampa ya no existe. Fue demolida en los años 60 durante un proyecto de renovación urbana. No hay placa histórica marcando dónde estuvo. No hay museo dedicado a su memoria. Los descendientes de la familia Pedroso todavía viven en Tampa, guardando las cartas de Martí en cajas de seguridad, preservando fotografías descoloridas, manteniendo vivo el conocimiento de lo que su antepasada hizo. Ocasionalmente un investigador académico los contacta pidiendo acceso a esos documentos. Ocasionalmente un periodista escribe un artículo de interés humano sobre la mujer olvidada que protegió a Martí. Pero esos esfuerzos son esporádicos, no sistemáticos. No hay movimiento nacional para reivindicar su legado. No hay campaña para incluirla prominentemente en los libros de historia. Su memoria depende de esfuerzos individuales fragmentados, no de reconocimiento institucional. La pregunta que queda es, ¿por qué importa recordar a Paulina Pedroso? Importa porque la forma en que contamos la historia determina qué tipo de heroísmo valoramos. Si solo celebramos generales y batallas, enviamos el mensaje de que solo la violencia cuenta como valentía. Si solo recordamos hombres, invisibilizamos la mitad de la historia. Si solo reconocemos a blancos o mestizos,
ni perpetuamos el racismo que revolucionarios como Martí intentaron desmantelar. Recordar a Paulina es reconocer que las revoluciones las hacen personas comunes, haciendo cosas extraordinarias con recursos limitados. Es entender que el heroísmo a veces huele a sofrito y se practica en cocinas. Es aceptar que la historia está incompleta si solo contamos la mitad de los protagonistas. Paulina Pedroso no disparó un rifle, no dirigió tropas, no escribió manifiestos, pero sin ella, José Martí no habría sobrevivido lo suficiente para hacer ninguna de esas cosas. Esa es la definición de indispensable, y es hora de que la historia lo reconozca.